Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me comunico nuevamente por este medio eh, para abordar ahora un tema que nos había quedado pendiente después de que hablamos de los tres pensadores eh, de la sociología eurocéntrica más importantes del siglo XIX y parte del siglo XX, teniendo en cuenta Weber, ¿no? Y nosotros habíamos hecho una crítica decolonial del positivismo de Durkheim, y habíamos hecho también alguna referencia a Marx, y quiero ahora finalizar una referencia desde una perspectiva decolonial de Marx y al mismo tiempo sumar una perspectiva crítica decolonial respecto de Weber. Primero y principal, quizá eh, debamos decir que desde el punto de vista decolonial, el saber eurocéntrico no puede de ninguna manera abarcar todas las realidades abarcar, comprender, eh, verificar, expresar toda la enorme diversidad de eh, acontecimientos y de culturas y de conflictos y de relaciones que se dan en el mundo no europeo, particularmente, por supuesto, en el mundo latinoamericano. De modo tal que hay que tomar con mucho cuidado estas visiones sociológicas que aparentemente pretenden explicar todo, porque están muy localizadas en Europa central, en Europa occidental, noroccidental del siglo XIX y todo lo que sucedía por entonces en esa geografía. Si bien para nosotros es muy importante esa geografía y esa este, esa perspectiva científica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no de ninguna manera puede expresar lo que pasaba entonces en nuestra geografía, ni mucho menos puede expresarla ahora. En consecuencia es muy importante saberla, por supuesto, y conocerla, pero al mismo tiempo también es muy importante poner un límite, poner un dique frente a ella y a través de una crítica como la que queremos hacer. En primer lugar, para referirnos a Marx, bueno, toda su crítica de la burguesía y del capitalismo es completamente aplicable, en primer lugar, por supuesto, al mundo industrial desarrollado de Inglaterra, Francia y Alemania, pero de ningún modo al resto del mundo. De hecho, en el momento en que Marx habla, no existía en el resto del mundo, ni siquiera en el resto de Europa, una clase proletaria y una clase capitalista como él la describió. De hecho, el mundo seguía siendo hasta ese momento fundamentalmente dependiendo de una economía, mejor dicho, desarrollaba o implementaba una economía basada en la producción agropecuaria, pero fundamentalmente agrícola, más que agropecuaria. Y todo lo que se hacía desde el punto de vista de la producción secundaria, podríamos llamarlo así, era básicamente artesanal, no había nada parecido a la tecnología y el sistema fabril e industrial que se desarrolló por entonces fundamentalmente en Inglaterra, pero también en Europa occidental y del norte en el siglo XVIII y el siglo XIX. Y había, por supuesto, distintas formas, distintos modos, distintas relaciones de producción, si queremos utilizar los términos de Marx, para la explotación de la tierra en términos agrícolas. Pero de ningún modo esto era, esta forma de explotación de la tierra, de ningún modo se tenía relación con lo que sucedía en Europa por entonces, que era además una pequeñísima porción del planeta, tanto en términos geográficos como en términos humanos, ¿no? Hablamos del siglo XVIII, XVII aproximadamente. Lo mismo pasa hoy, no tiene nada que ver el sistema global
y las formas de producción y de aprovechamiento del valor de lo producido, tanto en términos materiales como en términos culturales, en Europa del noroccidental y en Estados Unidos, no tiene nada que ver la forma en que se genera, se aprovecha y se retiene valor material e inmaterial en esas zonas y en otras zonas del globo, como por ejemplo nuestra. Uno podría decir, bueno, pero la forma capitalista es la misma en Inglaterra que en Argentina. No, de ninguna manera, no tiene nada que ver. Sí tienen relación y son formas capitalistas, pero no tiene nada que ver el desarrollo del capitalismo actual en Inglaterra que de Argentina o en Estados Unidos. Por supuesto, no tiene nada que ver la clase capitalista y la clase proletaria en Estados Unidos con relación a la que existe hoy en día en Argentina, por ejemplo. Bueno, pasemos entonces a hacer una crítica de Weber desde el punto de vista decolonial. Y en esto tengo que tomar como referencia dos conceptos, el concepto de poder de Weber y el concepto de dominación legítima de Weber. Con respecto al concepto de poder, Weber dice es la posibilidad que tiene una persona de imponer su voluntad contra toda resistencia. Bueno, acá hay... Y después dice, dominación legítima es la posibilidad que tiene una persona de obtener en otra una obediencia a un mandato, cualquiera sea la motivación por la cual esa otra persona obedezca a ese mandato. Si ustedes se fijan con claridad, en la primera definición no hay intercambio de ningún tipo de significaciones, es decir, no hay motivaciones. Llegados a un punto podríamos decir que ni siquiera hay una relación social en los términos de Weber, porque acuérdense que relación social es una acción social que está referida a otra acción social que a su vez está referida a la primera. Es decir, son dos o más acciones sociales que están recíprocamente referidas, a través de que una tiene como motivación la acción de otra, ¿no? Y en el poder, definido en Weber, la posibilidad que tiene una persona de de hacer cumplir su voluntad contra toda resistencia, ahí no hay motivación ni de un lado ni del otro. Pero lo más importante, tanto para hacer una crítica decolonial del concepto de poder y del concepto de dominación, es que en ambos casos es un concepto unidireccional que va desde la entidad o la persona cuya voluntad se cumple contra toda resistencia, o aquella que es obedecida por una motivación legítima por otra, ¿no? Es decir, hay una sola dirección del mandato de una persona o de una instancia hacia otra. Y siempre es mandato-obediencia o poder, adecuación a una, se quiera o no, a una voluntad de poder, ¿no? Es decir, es unidireccional. Y para utilizar una expresión gráfica, podríamos decir siempre es de arriba hacia abajo y nunca de abajo hacia arriba. Ahí está eh, la verticalidad en ambos casos de la expresión weberiana de poder y de dominación. No concibe una dominación y un poder de forma horizontal de ningún modo. No entra en el horizonte de comprensión de Weber la posibilidad de definir un concepto de poder horizontal y mucho menos de una doble dirección, o por lo menos de una dirección, digámoslo así, de abajo hacia arriba, ¿no? Porque uno bien podría preguntarse, bueno, y esa persona que ejerce el poder, ¿lo ejerce a título de qué? ¿O en función de qué? ¿O legitimado por qué? Y lo mismo se podría pensar de el concepto de dominación, ¿no?
ese mandato que obtiene una obediencia de un tercero, bien, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son sus coordenadas históricos, sociales, culturales, humanas, concretas? Eh, ¿Y por qué debería ser obedecido eh, por un tercero, ¿no? Eh, Como vemos, ambas definiciones que tienen que ver con una cuestión central de toda ciencia social, que es lo político, es decir, con el poder y las formas de ejercicio del poder, Weber solamente se ocupa de la mitad, o de una mitad, de la mitad que va, digamos, desde el que ordena hasta el que cumple, pero no lo que queda antes de la orden o del contenido de voluntad de quien ejerce el poder o de quien obtiene una obediencia, no del antes, sino del después. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, lo hace claramente porque él está sentado en el centro del poder del mundo en ese momento, y porque expresa su concepción del poder a partir de su experiencia como europeo eh, en ese momento y en ese contexto. Europa, en ese momento, cuando Weber escribe esto, finales del siglo XIX, y las dos o tres potencias europeas centrales habían logrado imponer su poder, tal cual lo define Weber, en todo el mundo, a sangre y fuego. Y en algunas de las periferias occidentalizadas y europeizadas de ese momento habían logrado imponer su obediencia, que es lo que ha pasado sistemáticamente, por ejemplo, en las cúpulas políticas argentinas durante el siglo XIX, durante el siglo XX, que han siempre respondido a un sistema económico y cultural beneficioso de Europa y perjudicial para nuestro país y nuestra sociedad. Bien, por el momento dejamos acá. Gracias a todos, todas.